Lo que busca el método del Instituto del Asfalto, como lo que esa empresa lo que produce ese asfalto, es tratar de diseñar los pavimentos flexibles, asumiendo pavimentos full deep, es decir, aquellos pavimentos que nosotros llamamos pavimentos integrales, que simulan pavimentos como si fueran toda la estructura del pavimento en concreto asfáltico. ¿Ok? Posteriormente, se convierten unos espesores mínimos resultantes de un saldo y se hacen factores de equivalencia con otros materiales. ¿Ok? Entonces, inicialmente se diseña en términos de un material patrón que va a ser el concreto asfáltico. ¿Ok? Entonces, los pasos son, primero necesitamos conocer las variables de diseño. La primera de ellas es la capacidad de soporte de la pasante en condición saturada en CBR. Necesitamos el CBR de diseño. Segundo, el tránsito de diseño en ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Lo necesitamos. Y con ese tránsito para el carril de diseño, en el periodo de diseño, determinamos un número que vamos a denominar NDT, que es un número que vamos a utilizar en diseño en relación con el tránsito. Tercero, se determina el espesor de un pavimento integral, es decir, como si todo el pavimento fuese solamente concreto asfáltico, en función de esos dos parámetros, del CBR y del NDT. Cuarto, se determina la carpeta de rodadura con unos espesores mínimos que recomienda el Instituto del Asfalto, y lo que nos sobre los convertimos con unos factores de equivalentes con otros materiales y determinamos las estructuras del pavimento más óptima. ¿Ok? El NDT, pues no es sino los números de ejes equivalentes en el carril de diseño para el periodo de diseño entre 7300. Ese valor del NDT debe ser, si es inferior a 10, pues el tránsito se considera como liviano. Si es de 10 a 100 como medio, de 100 a 1000 como tránsito pesado, y mayor a 1000 se asume como tránsito muy pesado. ¿Ok? En función de eso, se determina el espesor integral. Vamos a llamarlo TA, es decir, como si todo el pavimento fuese en concreto asfáltico. Ese espesor integral, que es Thin Asphalt en centímetros, pues se calcula como 23.34 más 10 veces el logaritmo de SNDT hallado entre el CBR elevado a la 0.4. ¿Ok? Y ahí hallamos un espesor. De ese espesor determinamos los espesores mínimos que vamos a colocarle como pavimentos asfálticos integrales, y los espesores mínimos de carpeta asfáltica. Siempre empezamos por los mínimos, y esos espesores están en función del tránsito. ¿Ok? En función del NDT. Si el tránsito se considera liviano, el espesor mínimo de carpeta asfáltica es de 6.3 centímetros. Si el espesor mínimo integral de pavimento es de 10 centímetros. Si el tránsito es medio, 6.3 de carpeta mínima y 12.5 de pavimento integral. Si el tránsito muy pesado, 7.5 de carpeta asfáltica mínimo y 15 centímetros total de pavimento. Y si el tránsito que se considera muy pesado, 10 centímetros de carpeta mínima y 17.5 de espesor integral mínimo. ¿Ok? Ya teniendo esos espesores mínimos, lo que nos sobre de ese espesor integral lo convertimos en materiales que vamos a utilizar por debajo de la carpeta de rodadura. Podemos utilizar suelo cemento, factor de conversiones 1.30, arena asfáltica, factor de conversión 1.30, base estabilizada con asfalto 1.40, base granular 2.1 y subbase granular 2.7.
¿Ok? Hagamos el siguiente ejercicio. Anoten, por favor. Dice, determinar la estructura del pavimento flexible para una vía de 2 carriles sobre una subrasante con un CBR de diseño del 8%. El tránsito de diseño en ejes equivalentes de 8.2 toneladas para un periodo de diseño de 10 años en el carril de diseño fue de 10.912.886 ejes. ¿Ok? Profe, repite el número, por favor. 10.912.886. Ok, entonces, lo primero que necesitamos es la solución. Esto no me quiere escribir. Ahora sí. Entonces, solución. Entonces, tenemos un tránsito de diseño en ejes equivalentes de 8.2 toneladas de 10.912.886 ejes. El segundo, tenemos un CBR de diseño del 8%. Entonces, primero, ya tenemos el tránsito de diseño, ya tenemos el CBR. Entonces, lo que determinamos es el NDT. ¿Cuánto es nuestro NDT? Sería el tránsito de diseño, 10.912.886 entre 7.300. ¿Cuánto da eso, por favor? $1.494,91. 1.494,91, pues aproximémoslo a 1.495. ¿Ok? Entonces, para 1.495, veamos la tabla. ¿Qué tipo de tránsito tendríamos?
Muy pesado, ingeniero, ¿no? Muy pesado. Para 1495 tenemos que es mayor a 1000, entonces el tránsito sería muy pesado. ¿Ok? Como tenemos tránsito muy pesado, ¿cuáles serían los espesores mínimos? Para tránsito muy pesado, tenemos entonces que la carpeta asfáltica mínima sería de 10 centímetros. Y el espesor integral mínimo sería de 17.5 centímetros. ¿Ok? ¿Vamos todos ahí? ¿Sí o no, chicos? Sí, profesor. Ok. Señor. Segundo, determinamos el espesor integral. Es decir, TA. Entonces tenemos que ese espesor integral, TA, en centímetros, pues es igual a 23.34 más 10 veces el logaritmo del n de t. ¿Cuánto fue nuestro n de t? 1495. Entre el CBR. ¿Cuánto es el CBR? 8%. 8%. 8 elevado a la 0.4. ¿Cuánto me da eso, por favor? Señora, me dio 23.97. 23. 97.97. centímetros. Aproximémoslo a 24 centímetros. Es decir, ahí tenemos la primera alternativa. La primera alternativa sería que toda la estructura del pavimento fuese en concreto asfáltico, entonces serían 24 centímetros. Obviamente sería muy costoso. Entonces, de esos 24 centímetros, hallemos el saldo que nos queda. Llamémoslo TA'. Entonces, de esos 24 centímetros que hallamos, le restamos. Primero comparemos, estos 24, ¿está bien o no? ¿Cuánto es el espesor integral mínimo? 17.5. Nos dio 24, entonces está ok. De esos 24 centímetros, le restamos la carpeta asfáltica mínima. ¿Cuánto es la carpeta asfáltica mínima? 10 centímetros. Menos 10 centímetros, nos quedaría 14 centímetros. ¿Ok? Entonces, esos 14 centímetros debemos de convertirlos a otros materiales. ¿Cómo se hace? Entonces tenemos una lista de factores de conversión a otros materiales, que es la siguiente. Un centímetro de concreto asfáltico equivale a 1.3 centímetros de suelo cemento, a 1.3 centímetros de arena asfáltica, a 1.4 centímetros de base estabilizada con asfalto y a 2.1 centímetros de base granular y a 2.7 de subbase granular. Entonces, veamos la primera alternativa.
Pero es una pregunta Dígame. que no, se me cayó el internet un momentico. ¿Por qué le restó 10 centímetros a los 24 que dio? Se le restan la carpeta asfáltica que voy a colocar. ¿Y cuál es la carpeta asfáltica? A los espesores mínimos que dijimos que era de 10 centímetros. Por eso se le resta. ¿Ok? Entonces, la primera alternativa ya dijimos que era toda la estructura del pavimento, el suelo de las zonas antes. Tendríamos que colocar 24 centímetros. La segunda alternativa, vamos a utilizar base granular. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos de los 24 centímetros, colocamos carpeta asfáltica 10 centímetros. Y de base granular sería lo que nos queda, que serían los 14 centímetros por el factor para base granular. ¿Cuál es el factor de base granular? 2.1. ¿Cuánto me da? 29.4. Entonces sería 30 centímetros de base granular. ¿Ok? La tercera alternativa. Vamos a utilizar base y subbase. Entonces, para base y subbase, cogemos la mitad, que serían carpeta asfáltica. Ya dijimos que eran 10 centímetros. Base granular y subbase granular. Entonces, de los 14 centímetros, cogeríamos la mitad, es decir, 7 centímetros. La multiplicamos por el factor de base granular, que es 2.1. ¿Cuánto me da? ¿Por el factor de subbase granular o base granular? Estamos evaluando base ahora. 14.7. ¿Cuánto? 14.7. 14.7. Aproximémoslo a 15 centímetros. Es decir, de base tenemos 15 centímetros. Ahora subbase. Para subbase serían los otros 7 centímetros por el factor de subbase, que es 2.7. ¿Cuánto me da? 18.9. 18.9. Aproximémoslo a 19 centímetros. Entonces seríamos 19 centímetros. Ahí tenemos la estructura entonces. Carpeta, base granular 15 y subbase 19 centímetros. ¿Ok? Cojamos una cuarta alternativa, utilizando suelo cemento. Entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos la subrasante, tenemos la carpeta asfáltica, 10 centímetros. Y entonces, de los 14 centímetros que nos quedaron, ¿cuánto es el factor de suelo cemento? 1.30 por 1.30. ¿Cuánto me da? 18.2. 18.2 centímetros, es decir, 19 centímetros. ¿Sí? Entonces la otra alternativa sería, siempre tratemos de aproximarlo al centímetro próximo, ¿sí? Porque es que en campos 18.2 centímetros pues, es como complicado. Entonces, 19 centímetros. Entonces tendremos 10 y 19 centímetros. De las 4 alternativas, se evalúa la economía y la disponibilidad de materiales.
¿Ok? Entonces, si hay canteras en la zona para obtener materiales granulares sin tratar, base y subbase, obviamente la alternativa óptima sería materiales de base y subbase sin estabilizar. En caso contrario, habría que analizar estabilizaciones con suelo cemento, estabilizaciones con asfalto, etc. ¿Ok? También hay que analizar lo que es la disponibilidad de equipos o maquinaria, lo que son procesos de construcción, lo que es requisitos de conservación, etcétera. ¿Ok? Y se escoge la estructura más óptima, que va a ser la más económica, ¿ok? De la que se evalúe, ¿sí? Entonces, necesito averiguar los precios de las diferentes capas y ya hago el análisis por estructura completa, hago el análisis por metro cúbico o hago el análisis por metro cuadrado de estructura del pavimento, como ya sabemos, ¿sí? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta sobre esta metodología. ¿Alguna pregunta sobre esta metodología? Todo claro en Sí, señor, Ok. creo que está todo claro hasta ahora. Entonces, esta es la metodología básica. A partir de esa metodología básica, surge la metodología actualizada, inclusive la metodología con utilización de software. Pero entonces, para poder manejar eso, necesitamos saber en qué consiste la metodología. Veamos en qué consistió la metodología de 1981. Ya la metodología, entonces, del Instituto del Asfalto más moderna, la de 1981, utiliza la metodología tradicional que les acabo de decir, pero utilizando unos nomogramas. Entonces tenemos unas variables de diseño que son primero el tránsito de diseño evaluado en ejes equivalentes de ejes de referencia de 8.2 toneladas en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Segundo, se evalúa la capacidad de soporte de la subrasante en módulo resiliente. Como saben, el módulo resiliente es un ensayo costoso, no todo laboratorio lo tiene. Entonces lo que se recomienda es hacer el ensayo más económico que es CBR y convertirlo. Entonces hay unas ecuaciones de conversión que si el módulo resiliente se quiere en kilogramos centímetros cuadrados, basta con multiplicar el CBR por 100. El otro es en unidades de megapascales, sería 10.3 por el valor del CBR. O en PSI sería por 1500. Entonces anoten esas ecuaciones de conversión. ¿Por qué? Porque los nomogramas, dependiendo del proveedor de los nomogramas, pueden variar las unidades de uso de esas unidades. Listo. Tercero, necesito determinar con la disponibilidad de materiales en la zona del proyecto el tipo de base que voy a utilizar y el tipo de carpeta de rodadura que voy a utilizar. ¿Sí? Si va a ser sin tratar, si hay canteras disponibles en la zona del proyecto, basta con materiales sin tratar. En caso contrario, hay que estabilizar. Obviamente, el Instituto del Asfalto produce asfalto, entonces dentro de la metodología recomienda estabilizar con emulsiones asfálticas. En el caso de que haya que estabilizar, ellos determinan tres tipos de estabilizaciones o de bases asfálticas estabilizadas con emulsión asfáltica. La tipo 1 son cuando se tienen mezclas de ligantes con emulsiones asfálticas con agregados, pero esos agregados son agregados que sufren un proceso muy bien controlado, es decir, los agregados se sacan de cantera,
se llevan a una planta de trituración y se escogen y tienen buenas caras fracturadas, es decir, los agregados están bien procesados, con los cuales yo puedo tener diferentes tamaños con los procesos de, de trituración respectivamente. Y puedo obtener procesos de un agregado muy bien definido, muy bien distribuido, que me pueda generar una mezcla muy bien gradada. En ese caso sería la tipo 1. La tipo 2 se considera aquellas mezclas de emulsiones asfálticas cuando yo mezclo agregados con cantos de río. Es decir, la mitad de los agregados están bien procesados, la otra mitad no están procesados adecuadamente. Entonces, a eso llamamos agregados semiprocesados, ¿sí? Provenientes de trituración, provenientes de banco, provenientes de materiales aluviales, etc. Y la tipo 3 son aquellas mezclas de menor calidad, en donde yo cojo emulsión asfáltica y la mezclo con arenas o arenas limosas. Entonces, en el caso de estabilizar, determino si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Con base en ello, se ingresan los nomogramas y se determinan los espesores en función de los dos parámetros, tránsito y en función del módulo resiliente. Y se determina el espesor determinado de las capas que se van a estudiar. De esas diferentes alternativas que se evalúan, se determinan las alternativas óptimas y se escoge la alternativa óptima. ¿Ok? Los nomogramas que van a utilizar son unos nomogramas de este estilo. ¿Sí? En la parte inferior tenemos los números de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en tablas logarítmicas. Aquí tenemos 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6. Aquí no tenemos 10 a la 6, es 1 por 10 a la 6. ¿Ok? 1.5, 2, 2.5, 3 por 10 a la 6, 4, 5, 6, 7, 10 a la 7 y 10 a la 8. Ya acá en el eje de la Y tenemos los módulos resilientes. En este caso explícito de esta tabla está en megapascales. ¿Ok? Y en la parte interna encontramos los espesores de diseño. En este caso explícito tenemos los espesores integrales, es decir, TA, espesores integrales de concreto. Se ingresa con el módulo resiliente, ¿ok? Se corta con el tránsito de diseño de la parte inferior y se determina el espesor. Aquí, por ejemplo, tenemos que está entre 15 y 17.5. Entonces, en ese caso explícito sería una curva que iría por aquí. Se cogería entonces un espesor de 17 centímetros. Y ese es el manejo que se le da a las tablas. ¿Ok? De igual manera, tenemos unos espesores mínimos. Si se va a utilizar material granular sin estabilizar, es decir, base tipo granular, los espesores mínimos de base granular, estos son espesores de base granulares mínimos. Si el tránsito es menor a 10.000 ejes equivalentes, se considera tránsito liviano, se obtiene un espesor mínimo de concreto asfáltico. ¿Okay?
concreto asfáltico mínimo, la carpeta de rodadura de 7.5. Si está entre 10.000 y 1.000.000 de ejes equivalentes, se considera tránsito medio. La carpeta mínima de concreto asfáltico en el caso de utilizar material granular sin estabilizar de 10 centímetros. Si es mayor a 1.000.000 de ejes equivalentes, se considera tránsito pesado y el espesor mínimo de la carpeta asfáltica sería de 12.5 centímetros. Partimos de esos espesores. En el caso de realizar y no tener materiales disponibles en la zona, habría que estabilizar con bases con emulsión asfáltica. ¿Ok? Si es tipo 1, es decir, aquellas mezclas asfálticas con emulsión asfálticas y agregados pétreos bien procesados, que sufren un proceso en planta de trituración bien hechos, basta con colocar de carpeta rodadura un tratamiento superficial doble. ¿Ok? En caso de que sea tipo 2 o tipo 3, hay un espesor mínimo de concreto asfáltico en función del tránsito. 10.000, 5 centímetros, 100.000, 5 centímetros, si el tránsito es de 1.000.000, 7.5 centímetros, 10 millones, 10 centímetros, y mayores a 10 millones, 13 centímetros de carpeta asfáltica y debajo, pues, la base estabilizada. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejercicio. Dice lo siguiente. Diseñar un pavimento para una vía de 2 carriles en la que se espera un tránsito de diseño de 1.150.000 ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de diseño para el periodo de diseño. Y el suelo de la subrasante es una arena arcillosa con un CBR de diseño del 9%. ¿Ok? Entonces veamos. De solución. Tenemos ejes equivalentes de 8.2 toneladas, 1.150.000 ejes equivalentes. ¿Ok? Segundo, ¿cuánto es el CBR de diseño que les dije? 9%. 9%. Entonces, como lo que necesitamos es módulo resiliente, díganmelo en megapascales, por favor. Para megapascales sería ¿cuánto? 10.3 por 9, 92.7. Correcto, sería 10.3 por 9. ¿Cuánto da? 92.7. 22.7 megapascales. Hallémoslo en
kilogramos centímetros cuadrados. Sería 100 por 9%. Esto es igual a 900 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Qué unidades tienen ustedes en sus nomogramas que deben de tener a la mano? Díganme. Díganme, chicos. Entonces, veamos las alternativas. Primera alternativa. Pavimento full deep o espesor integral. Es decir, como si toda la estructura fuera de pavimento. Me voy a los nomogramas. Y aquí tenemos el primer nomograma. El primer nomograma sería la figura 5.8 de su libro, espesor pleno en concreto asfáltico. Entonces ingresamos. Tránsito de diseño. Este valor que tengo aquí sería este valor que tengo aquí sería 1 por 10 a la 8. Y este que está aquí, 1 por 10 a la 5. ¿Ustedes están viendo el cursor? No, ingeniero. Denme un segundo.
Ok, entonces, la primera alternativa que tendríamos, pavimentos full deep, entonces sería este nomograma que es para pavimento concreto asfáltico integral. Entramos con este que está aquí, es 1 por 10 a la 6. ¿Ok? Esto es 2 por 10 a la 6. Este es 1.5. ¿Cuánto es nuestro tránsito de diseño? 1.15 por 10 a la 6. 1.15. Este es 1.5. Entonces 1.15 da como por aquí. ¿Ok? Vámonos como por aquí. Listo. ¿Y cuánto es ese módulo resiliente? Veamos las unidades que tenemos aquí. Aquí tenemos kilogramos, centímetros cuadrados. Entremos con la unidad en kilogramos, centímetros cuadrados. ¿Cuánto es? 900. 900. Aquí tenemos 10 a la 3, que es 1000. Entonces 900 sería este. ¿Ok? Entro en 900 y leo mi línea de cruce. Aquí. Entonces, la primera alternativa, ¿cómo sería? Toda la estructura en pavimento sería carpeta asfáltica. ¿Cuánto me da ahí? 20 centímetros. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, profesor. Ok. Sí, ingeniero. Veamos la siguiente alternativa. Búsquenla, por favor, que yo ya a usted le mandé a que tuvieran esas tablas a la mano. La siguiente alternativa sería alternativa 2. En el caso de que hagamos estabilizaciones tipo 1. Para estabilizaciones tipo 1, buscamos en el nomograma de la estabilización tipo 1, que es esta, e ingresamos. Aquí tenemos 1.000.000, 2.000.000, 1.5, entonces 1.15 aquí es 1.15, 1.20, 1.15 como por aquí. Bueno, con 900, que sería esta línea aquí. ¿Cuánto me da aproximadamente? Dígame. 22.5. 22.5. Correcto, entonces sería como carpeta herradura, le colocamos un tratamiento superficial. ¿Ok? Y abajo le colocamos base estabilizada con emulsión tipo 1. ¿De cuánto? De 22.5. 22.5 centímetros. ¿Ok? Ahí tendríamos la segunda alternativa. Vámonos para la tipo 2. Hacemos el mismo procedimiento.
¿Qué hallamos aquí? Hallamos para 1.15 y para 900. ¿Qué espesor tendríamos ahí? 25 centímetros. 25 centímetros. Recordemos que para la tipo 2, ¿cuántos son el espesor mínimo de concreto asfáltico? 22.5. No, el espesor mínimo de concreto asfáltico. $7.5 centímetros. Sería para tipo 2 y tipo 3. El tránsito de nosotros es de aquí a aquí. Si para 1 millón es 7.5 y para 10 millones es 10 centímetros, entonces para 1.15 por 10 a la 6, ¿cuánto es? Dígame el valor, por favor. ¿Cuánto es? Chicos, 8.63, ingeniero. 8.63, ¿estás seguro? Entonces, si da 8.63, tendríamos 9 centímetros de espesor mínimo de carpeta asfáltica. Esta es carpeta asfáltica. ¿Ok? Y de base estabilizada con emulsión tipo 2, tendríamos la diferencia de 25 menos 9. ¿Cuánto es 25 menos 9? ¿Mm? 16. 16 centímetros. ¿Ok? Es decir, que el total aquí debe ser lo que hay de 25 centímetros. Entonces sería la segunda alternativa. La tercera alternativa, tipo 3. ¿Cuánto da para tipo 3? Entramos también aquí. Bueno, como por aquí. Y venimos con 900. Vámonos como por aquí. ¿Cuánto da? Carpeta asfáltica. 9 centímetros, que ya sabemos que es el valor mínimo. Ahí cuánto me dio. Como 31.5. Vamos a Esto poner está entre 32 centímetros. 30. ¿Sí? Porque de abajo es 32 puntos. Anotémoslo como 32 centímetros. Entonces, de los 32 centímetros, le resto los 9. ¿Cuánto me queda?
23. 23 centímetros, ¿ok? De base estabilizada con emulsión tipo 3, ¿ok? Entonces ahí tenemos la siguiente alternativa. La otra alternativa son ya con utilización de bases granulares. ¿Sí? Hay desde 15 centímetros, 20, 30, 40, 45 centímetros. Escojamos, por ejemplo, la de 20 centímetros, utilizar base granular de 20 centímetros. ¿Cuáles son los espesores mínimos? Dígame para base granular cuánto es el espesor mínimo. Entonces me voy a espesores mínimos. De base. Y tenemos que para el caso de utilizar bases granulares, para ese tránsito que es 1.150.000 mayor a 10, sería 12.5 centímetros como carpeta mínima. Carpeta asfáltica mínima igual a 12.5 centímetros. En el caso de utilizar tipo base granular. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la carpeta mínima, ¿qué alternativa es esta? 5. Ya sabemos que la carpeta asfáltica mínima es 12.5 centímetros. ¿Ok? Entonces, busquemos cuánto nos da. Para 1.15, sería más o menos como por aquí. Profe, no está compartiendo. Ok, gracias. Ahora sí están viendo. Sí, ahora sí. Entonces, Sí, ingeniero. en la gráfica de 20 centímetros, subimos 1.15 por aquí y 900 más o menos por aquí. ¿Cuánto da? Como 16 centímetros. Ahora sí. Entonces tendríamos una carpeta asfáltica de 16 centímetros. Apoyado, 16 asfáltica, 16 centímetros. El mínimo es 12.5, entonces está ok. Y una base granular de 20 centímetros. ¿Listo? Veamos una de 30. Alternativa 6. Hacemos lo mínimo. Vamos como por aquí. 900. Como por aquí. ¿Cuánto me da? Más o menos 13. Recordemos que la carpeta asfáltica mínima para el caso de base granular es 12.5. Ahí me da como 13 centímetros. Entonces, carpeta asfáltica, 13 centímetros. Si el mínimo es 12.5, entonces está ok. Y la base que utilizamos, en este caso la gráfica, de 30 centímetros. Base granular de 30 centímetros. ¿Ok? Sobre suelo la suelo. Tenemos la alternativa de bases de 30 centímetros. Veamos cómo haremos para utilizar base y subbase. Escojamos para base y subbases granulares sin estabilizar. Cogemos gráficas con espesores gruesos de 30 o 45 centímetros. Cojamos la de 45 centímetros. ¿Qué alternativa es? La 7. Para la alternativa 7 buscamos en la gráfica 1 punto y aquí cuánto da. ¿Cuánto da? Como 14 centímetros. Recordemos que la carpeta asfáltica mínima es 12.5. Suelo Santi.
¿Cuánto me da la carpeta asfáltica? Como 14 centímetros, profe. Como 14 centímetros. Entonces anotemos 14 centímetros. ¿Ok? Y base granular, dijimos que era de 45 centímetros. Entonces, hay dos opciones. La primera, utilizar 45 centímetros total de base granular. Y la otra, en el caso de utilizar base y subbase, podemos dividir esos 45 centímetros. Carpeta asfáltica, 14 centímetros que me dio. Base granular, de los 45 centímetros, podemos utilizar 15 de base y el resto de subbase. ¿Cuánto es el resto? 30 de 30 subbase. centímetros. ¿Ok? Ahí tenemos alternativas ya de base y subbase. ¿Cuántas alternativas tenemos? 8 alternativas escogimos aquí. De esas 8 alternativas, pues obviamente, en el caso de tener disponibilidad de materiales granulares, se escoge la de materiales granulares sin estabilizar. En caso contrario, habría que analizar los costos de toditas las alternativas y escoger la más económica. ¿Ok? Preguntas, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Profe, eso lo de uno escoge los materiales, los bases estabilizadas cuando la cantera está muy lejos, que no está cerca. Sí, cuando no tienes Entonces, disponibilidad de materiales. ajá. Entonces, por lo menos en kilómetros, un estimado así más o menos que usted diga, bueno, ya si se pasa de esta distancia, pues ya está muy lejos y pues no. No, eso tienes que hacer el análisis de costo de acarreo, tienes que hacer el análisis por coste de material, lo primero que vimos en el semestre, al principio. ¿Ya? Hacer la evaluación tecnoeconómica. Ah, Bueno, entonces, con base en eso, las vías que cada uno tiene de su parcial, cada uno tiene una vía de su examen parcial, ¿sí o no? sí, señor. Entonces, me van a diseñar por el método del Instituto del Asfalto, es de 1970 y de 1971, la estructura óptima de pavimento flexible. ¿Ok? Tienen los precios, van a asumir como que no hay disponibilidad de materiales en la zona. Listo. Entonces, háganme ese taller y me lo mandan al correo. Tienen hasta las 9 de la mañana. Listo. ¿Me escucharon, chicos? Pero, qué pena, me repito otra vez que se me va el internet. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De su vía que hicieron en el parcial, van a diseñar la estructura del pavimento flexible por el método del Instituto del Asfalto de 1970 y de 1981. Si no hay materiales disponibles en la zona. Entonces tienen que hacer todas las evaluaciones que les dije y obtener la estructura óptima. Entonces tienen precios, tienen los datos del examen parcial. Entonces, manos a la obra, chicos. Tienen hasta las 9 de la mañana para enviarme eso al correo. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, manos a la obra. Profe, pero los precios y eso los buscamos en internet, ¿verdad? Los precios, yo les dije cómo buscarlos. ¿Ok? Bueno. Entonces ya se pueden desconectar de aquí.